Bienvenidos a este video y gracias por estar aquí. Mi nombre es Ayani Mojica, soy estudiante del primer semestre de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, cursando la materia Introducción al Periodismo con la profesora Lisbeth Rosillón, en la sección de 03. En esta ocasión vengo a hablar de dos términos periodísticos, Wikileaks y fusil en periodismo. Comenzaré con Wikileaks. Según el medio periodístico El Sol de Morelia, Wikileaks se conoce como una organización que nació para defender la libertad de prensa, la libertad a la información sin censura y sin ánimo de lucro. Su objetivo principal es exponer información clasificada de gobiernos, corporaciones y organismos poderosos. Fue fundada en 2006 por Julian Assange, un activista, programador de computación y hacker. Por 18 años esta página web ha servido a la humanidad para filtrar una gran cantidad de documentos confidenciales, desde correos electrónicos de figuras políticas importantes hasta información confidencial diplomática. Sin embargo, no todo ha sido fácil para Wikileaks, debido al panorama internacional que muestra desde actos de corrupción, abuso de poder y violaciones de derechos humanos. A lo largo de los años, Wikileaks ha enfrentado múltiples desafíos legales y técnicos, además de amenazas, ataques cibernéticos, presión constante de gobiernos y corporaciones que buscan silenciarla. Inclusive Julian Assange fue arrestado y enfrentó cargos por conspiración por supuestamente cometer piratería informática y violar la ley de espionaje de Estados Unidos. Su arresto fue por una de las filtraciones más populares de Wikileaks ocurrida en 2010, cuando se publicó una gran cantidad de documentos militares clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán. Estos documentos pusieron al descubierto crímenes de guerra y abusos cometidos por las fuerzas estadounidenses y generaron un debate mundial sobre la conducta de los militares en zonas de conflicto. Según la mundialmente conocida página BBC, Wikileaks se convirtió en su momento en un auténtico dolor de cabeza para muchos gobiernos, empresas e individuos de varios países que se veían amenazados por sus publicaciones de información confidencial. Para muchos, se convirtió en símbolo de la libertad de prensa y del periodismo de investigación. Pero para otros, como el gobierno de Estados Unidos, cruzó líneas rojas al publicar datos sensibles que podrían suponer una amenaza a la seguridad nacional. En una ocasión, Julian Assange explicó el origen del nombre. Wiki significa rápido en hawaiano, así que Wikileaks significa filtraciones rápidas, un nombre inspirado en Wikipedia, la famosa enciclopedia online. Una de las grandes diferencias con Wikipedia es que la información que es publicada en la plataforma no puede ser modificada. Wikileaks es un servicio público internacional. Nos especializamos en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en presentar sus materiales al público, le dijo Assange a la BBC en 2010. También mencionó que utilizan técnicas criptográficas avanzadas y técnicas legales para proteger las fuentes. Siguiendo con la información de BBC, muchos de los documentos que terminan siendo base de los artículos de Wikileaks son cargados en la web a través de un sistema que permite a los usuarios enviar información de manera anónima. Es un equipo de revisores, periodistas, personal de Wikileaks y voluntarios el que decide qué se publica. Según la propia compañía, Wikileaks, alojada en un servidor sueco, es financiada por asociaciones internacionales de periodistas, grupos empresariales de medios, grandes agencias de noticias y organizaciones de defensa de derechos humanos. Ahora comparto con ustedes algunas de las principales filtraciones de Wikileaks, información proporcionada por la página ABC International. Manual de la Armada de Estados Unidos. En diciembre de 2007, Wikileaks publica el Manual de la Armada de Estados Unidos para los soldados que se ocupan de los prisioneros en el campo Delta de la bahía de Guantánamo. 500.000 mensajes de buscapersonas. Wikileaks publica alrededor de 500.000 mensajes de buscapersonas enviados en la ciudad de Nueva York el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La mayoría son de personas comunes. Un video militar clasificado. El 5 de abril de 2010 publica un video militar clasificado en el que se muestra un helicóptero Apache estadounidense que dispara y mata a 2 periodistas y a un grupo de civiles iraquíes en 2007. Los militares afirmaron que la tripulación del helicóptero creía que los objetivos eran insurgentes armados, no civiles.
Documentos sobre las actividades terroristas de Al-Qaeda. Casi 800 documentos militares clasificados obtenidos por Wikileaks revelan detalles sobre las supuestas actividades terroristas de miembros de Al-Qaeda capturados y alojados en las instalaciones de detención en la Armada de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. La información fue publicada el 24 de abril de 2011. 90.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán. El 25 de julio de 2010 publica más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán, en la que ha sido llamada la mayor filtración desde los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam. Los documentos se dividen en más de 100 categorías y sus temas son de todo, desde la búsqueda de Osama Bin Laden hasta las muertes de civiles afganos como resultado de las acciones militares. Bloqueo financiero. En 2011, Wikileaks anuncia que detiene temporalmente la publicación para recaudar fondos de manera agresiva. Assange afirma que un bloqueo financiero de Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union ha cortado el 95% de los ingresos de Wikileaks. El siguiente término periodístico a definir es fusil. No fusil como el arma, sino fusil en periodismo. Según la Real Academia Española, en el contexto del periodismo, el fusil es la reproducción o imitación fraudulenta de una obra o idea ajena. El fusil es un fenómeno extendido en todos los ámbitos de la sociedad, a pesar de existir disposiciones legales que protegen los derechos de autor a nivel nacional e internacional. Es decir, en el contexto del periodismo, el término fusil se refiere a la práctica de copiar o plagiar un texto, idea o información de otra fuente sin dar crédito al autor original. Es una violación ética y profesional en el periodismo, ya que implica robar el trabajo intelectual de otra persona y presentarlo como propio. El acto de fusilar contenido en el periodismo es considerado una falta grave que puede dañar la reputación y credibilidad del periodista o medio de comunicación. La palabra fusil, en el contexto del plagio en el periodismo, tiene un origen interesante. Aunque generalmente asociamos la palabra fusil con armas de fuego, su relación con el plagio se remonta a su historia. Entonces hablemos del origen etimológico. La palabra fusil proviene del latín focus, que significa fuego. En el Bajo Latín de Francia se utilizaba la expresión fossilis petra, que se traduce como piedra de fuego o pedernal. A fines del siglo XI, en francés, apareció como fusil y luego como fusil, con el significado de acero para hacer una chispa. En los fusiles más antiguos, la pólvora se encendía al hacer saltar una chispa mediante el roce sobre una pequeña pieza de pedernal insertada en el mecanismo. Curiosamente, la propia arma acabó adoptando el nombre de la piedra que generaba la ignición. En conclusión, el término fusil hace referencia a la acción de copiar o encender, como la chispa en el pedernal, el trabajo de otros de manera indebida. Así como el fusil disparaba proyectiles impulsados por la ignición de la pólvora, el plagio dispara las ideas ajenas sin dar crédito adecuado. Es un recordatorio de la importancia de la originalidad y la honestidad en el periodismo. Continuando con las definiciones, también suele usarse nada más el verbo fusilar. Nuevamente, la RAE proporciona una definición coloquial que lo define como plagiar, copiar trozos o ideas de un original sin citar el nombre del autor. Un artículo de opinión publicado el 14 de octubre de 2018 por Suso Pérez en La Vanguardia nos comparte su opinión sobre fusilar. En el argot del periodismo se llama fusilar un texto. Es copiar elementos de una información publicada por otro periodista sin citarlo. Está mal visto, naturalmente, y de manera especial en los medios más serios. Es una forma de plagio que no tiene justificación, porque nada impide atribuir a los autores aquella parte de la noticia que les corresponde, puesto que la han publicado antes. Escribir con ordenadores ha llevado, además, a que hoy en día fusilar textos produzca en ocasiones resultados ridículos.
cuando el autor de la copia se deja llevar por la comodidad y la pereza del copiar-pegar, en lugar de redactar de nuevo los textos para que al menos su acción parezca disimulable. El periodismo es, esencialmente, un servicio público y como tal merece respeto y reconocimiento. Que algunos profesionales desmerezcan estas premisas no habla bien del prestigio del que debemos dotar a este oficio. Cabe destacar que Suso Pérez es un periodista, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona, redactor de La Vanguardia desde 1982 en España. Dejo en pantalla más información sobre él, pueden pausar el video y detallarla si es de su interés. Ahora comparto con ustedes algunos casos famosos de fusil, extraídos de la página clasesdeperiodismo.com. Sally Horwitz de The Washington Post. La 2 veces ganadora del premio Pulitzer, Sally Horwitz, copió 2 párrafos del diario Arizona Republic para complementar su nota sobre el caso de la congresista republicana Gabrielle Giffords, quien resultó herida en un atentado en 2011. Sobre la nota presentada el 10 de marzo de 2011, la periodista dijo: "Bajo la presión del plazo de entrega, hice algo que nunca he hecho en toda mi carrera. Utilicé el artículo de otro diario como si fuera mío. Fue un error, no tengo excusas". Como consecuencia, The Washington Post la suspendió por 3 meses. Johann Hari de The Independent. Acusado de plagiar citas de otros artículos y entrevistas para dar a los lectores una impresión más precisa de sus pensamientos, Johann Hari tomó 2 párrafos de The Daily Mail y usó un seudónimo para responder a sus críticos en Wikipedia. Escudándose en su falta de formación ética, se disculpó por las faltas cometidas y devolvió el premio Orwell 2008 junto a los 2.000 euros recibidos por la nota en cuestión. Kendra Marr de Político. Debido a algunas notas publicadas entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre de 2011, Marr fue acusada de múltiples plagios por un reportero de The New York Times. El editor del medio estadounidense Político publicó una nota aclaratoria donde mencionaba las versiones anteriores de los trabajos de Marr. "Es una violación inaceptable de nuestros estándares periodísticos", afirmó el periodista. Al verse descubierta, a la reportera no le quedó más remedio que renunciar. Joe Milliken de Compass Sport. "Si uno de mis reporteros hiciera lo que hizo el editor Joe Milliken, ellos estarían despedidos", indicó Roger Carroll, editor del diario Claremont Eagle Times, respecto al plagio de Milliken en el Compass Sport. El editor se dio cuenta de la copia luego de que descubriera que el periodista no asistió al partido que supuestamente cubrió. Por otro lado, el término fusilar también se utiliza en el ámbito de las retransmisiones deportivas y el periodismo deportivo, y más específicamente en el fútbol. Se utiliza para describir anotar un gol con un potente remate. Gracias por su atención, muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que tengan un feliz día.